Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la NEI, donde se discuten los temas que realmente importan para México y para Nuevo León. Hoy estamos con Felipe Flores. Felipe, CEO de Forms Empaques y Embalajes, un empresario y emprendedor regiomontano. Bienvenido a Código Magenta. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar por acá. Bueno, primero platícanos un poco de lo que significa ser un emprendedor en México, ser un emprendedor en Nuevo León. Platícanos un poco de tu proyecto de Form, cómo empezaste y cómo lo has llevado a ser una empresa de clase mundial que incluso tu empresa se ha convertido en proveedora de Tesla, la empresa automotriz más importante, al menos por tema de valor de capitalización de mercado. Más ahora después de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Mira, lo dices bien, me considero más un emprendedor que un empresario. La historia de emprendedor, como muchas, yo creo que es la típica frase de que estás lleno de cicatrices y más que de un sufrimiento. No es fácil en un país como el nuestro. No están diseñadas las condiciones para que los emprendedores, como somos o nos consideramos algunos, podamos crecer tan fácil, tan rápido o tantos como necesita este país. Y algunos que alcanzamos a transformar un proyecto de emprendimiento en una unidad económica, una empresa, pues no la tenemos tan fácil, ¿no? No lo digo en una lógica de víctima o de sufrimiento, pero de descripción de la realidad. Nosotros empezamos en el 2008. Un muy buen amigo me invitó a un proyecto, me dijo que había una idea de tarimas de cartón. Yo no sabía nada de empaque, de la industria de la automotriz en la que ahora estamos, pero dijo un par de cosas que a mí me llamaron la atención. Una patente, un tema de sustentabilidad, un tema de un producto como una tarima que se mueve mucho. Y en mi análisis en ese momento, pensé que era una muy buena opción. Y para no extenderme mucho en eso, fue muy complejo. Nos dimos cuenta que era un producto de nicho, que no estaba listo el mercado para ello, que era muy buen producto, pero no suficiente para tener una empresa. Pero afortunadamente nos puso en el camino de la industria del empaque y el embalaje y de la industria automotriz. Curioso que digas que empezaste en 2008, sí, el año de la gran crisis financiera, sí. Y después 2009 que vino la gran recesión en México. Sí, correcto. Eso es lo bueno luego de ser un poco ignorante de algunas cosas o de no tener la bola mágica, no tienes miedo y te atreves. Y efectivamente en ese momento no nos preocupaba la crisis mundial porque fue global y luego en la industria automotriz, porque no teníamos ventas que perder, no había ventas. Solo obviamente la idea de un negocio. ¿Cómo se fueron abriendo las oportunidades? Resolviéndole problemas al cliente, que es nuestro mantra en Form. Así reza nuestra misión, es vivir con nuestros clientes la solución de sus problemas de gran valor. Y esas las transformamos en oportunidades de negocio. Ahorita que platicamos un poquito antes de empezar, cuando eres emprendedor o tienes un negocio, no te preocupa, no te asusta lo que tienes que hacer todos los días para mantener un negocio funcionando. A veces te inquieta más o te frustra todas las otras condiciones que tú supondrías, o la lógica debería decir que están a favor del empresario para generar empleo, ni siquiera para que tenga un mayor margen, o sea, generar empleo, generar condiciones. O sea, lo mínimo, un estado regulador capaz, que haya seguridad pública, estado de derecho, tribunales competentes, cierto grado de competencia económica garantizada por el Estado. Un estado de derecho, por ejemplo. Por empezar. Un gobierno honesto. Un gobierno que utiliza los recursos para lo que son, no en empresas de dudosa reputación. Entonces tú como empresario te topas con un montón de cosas que te sientes frustrado, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a tu pregunta, es este tema de vimos una oportunidad no atendida, ¿no? Yo les preguntaba al cliente que nos había dado esa oportunidad de negocio, ¿por qué nos había dado oportunidad con las tarimas de cartón? Y ya después no, pero con las cajas. Oye, ¿no haces cajas? Sí, claro. Le dije, ¿de qué color? ¿No? Surtimos estas cajas que nadie le había surtido y le pregunté que por qué nos había dado oportunidad de cotizarle un producto que no era la razón por la que habíamos estado ahí. Me dijo, porque nadie me hacía caso. ¿Cómo puede ser que nadie te haga caso para algo que yo he estado buscando y buscando y buscando?
pasa el tiempo, esa misma empresa automotriz, tuvimos esa gran fortuna de que fuera empaque la industria automotriz, como dicen, metiche sin suerte no es metiche, o no es metiche sin suerte. Después tuvieron una urgencia que nosotros atendimos y después nos dieron más oportunidades y después nos refirieron con una empresa hermana. Y entonces empiezas a atar cabos. No es un producto, sino es una serie de soluciones de mover un producto del punto A al punto B al menor costo, contratiempo. La industria automotriz es exigente, es rápida. Entonces, al final del día, creo que lo que nos ha permitido como empresa es vivir con nuestros clientes, esos retos que tienen todos los días y transformarlos en oportunidades de negocio. ¿Cuáles dirías que son las claves o las grandes aduanas, los milestones, para pasar de ser un proyecto de emprendedurismo a ser pues, una empresa de clase mundial compitiendo con empresas internacionales de las tallas más grandes? Yo te diría que es más que momentos así puntuales de nuestra empresa, yo te diría, volteando 15 años hacia atrás, es siempre estar viendo por qué alguien me va a dar su dinero. Sí. O sea, por qué nuestros clientes nos van a decir, sí, ten form, ten un pago. ¿Qué es esa parte que le genera valor que ellos están dispuestos a recompensar? Sea una necesidad, un requerimiento o algo que ellos no ven, pero que uno les puede proveer, ¿no? Es decir, esta diferencia entre una necesidad y una expectativa. Yo te diría es siempre estar pensando en qué le duele al cliente, por qué está dispuesto a pagar por ello, y la otra es siempre encontrar el cómo sí. ¿Y cómo se aplica esta filosofía en el día a día de un director general de una compañía como Form? Yo te diría es siempre mantener una actitud de siempre nuevo o de retador. O en otras palabras es nunca en la zona de confort, aunque en ocasiones haces un poco de conciencia y te das cuenta que estás en esa zona, ¿verdad? Y a veces te sacude el exterior, pero yo te diría que para ello hay que estar muy cerca del cliente y siempre comportarse como un retador, no como un campeón. Sí. Y siempre estar pensando cómo la organización puede girar alrededor de una solución que los clientes valoren. Form ha logrado algo importante que es convertirse en proveedor de Tesla. Creo que esa parte le puede interesar a mucha gente. ¿Cuál es la historia detrás de esta evolución para llegar a ser parte de la cadena de suministro, una de las compañías más importantes del mundo? Fíjate que creo que coincide con la respuesta previa. En algún momento uno de nuestros clientes a su vez era proveedor de Tesla y nos dijo, sé que hay una necesidad de Tesla en su planta en Fremont, California, y no la han podido resolver. ¿Podrían ustedes explorar ayudarles? Y lo hicimos muy rápido. La verdad es que teníamos un poco el conocimiento de cómo poderle resolver esa necesidad. Se la resolvimos pues, no sé, en una semana y nos compraron el diseño, nos compraron las muestras, los prototipos, y eso nos puso como dentro de su catálogo de proveedores, cosa que no es sencilla. Ese proyecto después no creció por la logística, la distancia, no era viable mandar un producto de Monterrey a Fremont, California, al otro lado, a la costa, cerca de San Francisco, pero nos puso en su pool de proveedores. Y a partir de entonces hemos tenido comunicación con sus ingenieros de empaque, les hemos estado generando soluciones a sus productos con nuestro equipo de ingenieros. Tenemos un equipo de 5 ingenieros que permanentemente estamos generándoles soluciones y tiene que ver es qué problema tiene el cliente, qué necesita, por qué está dispuesto a pagar, cómo le hago yo para responder y podérselo dar. Y ahorita, bueno, pues estamos, si todo sale en orden, en diciembre, mediados de diciembre debemos estar en Austin, Texas, teniendo una reunión con ingenieros de empaque como la que tuvimos en San Francisco. Y creo que es lo mismo, estar convencido de lo que estás haciendo, realmente creértela y no dejar pasar ninguna oportunidad. Ahora, estamos hablando de una solución de manufactura, pero en el fondo es una solución de mentefactura, es decir, sí. Una solución de ingeniería mexicana, sí. Y a veces se tiene esta noción
de que México solo somos un país de maquiladores, que no damos ese paso para competir incluso tecnológicamente con compañías asiáticas, norteamericanas, europeas. Quienes diseñan las políticas públicas piensan así. Bueno, y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Qué políticas públicas se necesitan en México, al menos las que tengas tú claras para el caso de Form, que sean necesarias para que este sea un país de mentefactura y no un país maquilador? Esa pregunta tiene 100 respuestas, pero te pongo algunas. Que el dinero se utilizara bien para tener un sistema de salud digno para nuestros empleados y no tener que pagar un seguro de gastos médicos para que nuestros empleados estén bien atendidos. Que es un costo adicional que te resta competitividad. Que uno lo hace con mucho gusto. Por supuesto. Y haces que el negocio lo pague. Pero entonces, ¿y el seguro social? Los créditos a la vivienda de nuestros trabajadores. Sale más caro. Hay gente que todavía no le abona el capital y sigue pagando intereses de Infonavit. Sale más caro pagar un crédito bancario y ya es mucho que decir. Es decir, créditos. Es más fácil que yo constituya una empresa en Estados Unidos, que ya lo hicimos, que empiece yo a vender y a facturar en Estados Unidos y obtener créditos en Estados Unidos con tasas de interés más baratas que en México, que en mi país. Cuando nosotros empezamos a pensar en la idea de tener una presencia en los Estados Unidos, era para tener una presencia comercial e ir por proyectos en los Estados Unidos, fabricar en México y exportar nuestros productos a los Estados Unidos. De repente, con lo que empiezas a ver en el panorama internacional, dices, ¿y no evolucionará esto a que manufacturemos allá? Claro. Pero sí, ¿qué otra política pública yo te diría es el acceso crediticio? Complicadísimo. Hoy me buscan los bancos, ¿verdad? Porque a ver si no me regañan mis amigos de los bancos, pero los bancos les prestan dinero al que no lo necesita, ¿verdad? Claro, ese es el negocio. Y luego tenemos líneas de crédito, estamos en buenas condiciones en ese sentido y te hablan, ¿por qué no los usas? Oye, pues porque no los necesito, estoy generando recursos. Y bueno, y luego te condicionan para que uses productos de ellos. Y no es que sean malos, ¿no? Es que las condiciones están dadas así. Por supuesto. El gobierno salimos a aplaudir cuando el peso está fuerte. Bueno, pregúntale a los exportadores. Exacto. ¿Qué significa que el peso esté fuerte? Que vamos a importar más. En vez de exportar y generar recursos y traernos el recurso. Lo que hacen los chinos. Que eso que tocas es importante, que es una de las grandes banderas de la NEI, que es decir, a ver, veamos la política pública desde el lado de los industriales, desde el lado de los que exportamos, de los que generamos empleo, de los que invertimos en el país, porque en este momento están dadas las condiciones para tener una política financiera diseñada desde Banco de México para elevar artificialmente el tipo de cambio, para mantener también una tasa de interés alta que le pega a tu estructura de costos. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio de chip? Una parte, por supuesto, es política, pero otra parte es de convencimiento. Pues sí, lo que se plantea en la NEI es un cambio de chip en cómo nuestros gobernantes, quienes son los que tienen la responsabilidad de poner las reglas del juego, no están pensando en cómo hacer de nuestro país una máquina creadora. Están pensando en cómo se congracian de manera que siempre ganen las elecciones. Son modelos rentistas 100%. Sí, es decir, no están pensando, es más fácil para mí, más barato para mí, importar una máquina de China. Un ejemplo concreto, una máquina que queremos traer vale $500,000 en Estados Unidos, una máquina similar cuesta $100,000 en China, puesta en México. Un quinto del costo. Sí. ¿Y el México? Porque no existe esa manufactura, no existe, esa tecnología. No existe. ¿Por qué no existe? Porque hay una política industrial que nos favorece otros incentivos. Claro. A lo mejor yo, en lugar de usar esa máquina para fabricar empaques, me dedicaría a fabricar maquinaria. Por supuesto. A lo mejor el margen es mucho mayor, el know-how, la propiedad
Pero no hay condiciones para hacerlo. ¿Quién me la va a comprar? ¿Cuántos me la van a comprar? ¿Va a haber impuestos? ¿No va a haber impuestos? ¿El salario mínimo sube, baja? ¿No hay, ¿cuál es la política? ¿Hay algún apoyo vamos a organizarnos para exportar a Estados Unidos con valor? ¿Vamos a sustituir lo que estamos importando de China? No existe esa parte, ¿verdad? Es decir, y creo que todos tenemos una responsabilidad en ello. El asunto es que los pequeños empresarios como nosotros, microempresarios, medianos empresarios, nos vemos como muy ajenos a eso. O no le entendemos, o no le queremos entender, o estamos muy mortificados por otras razones, que no nos acabamos de organizar. ¿Tú crees que esa falta de participación política del empresariado, tanto empresariado formal como informal, y por informal no me refiero a que estén en la sección informal de la economía, sino que no están organizados en alguna asociación como la NEI, que esta falta de politización sea una de las razones por las que México está como está? En gran parte sí, porque no existe, si yo platico con amigos, ¿cuál es la razón lógica? ¿Cuál es el incentivo para así ser un miembro de la NEI o de cualquier otra cámara y levantar la voz y pedir que ocurra algo, cambio, ajustes en la ley, en la reglamentación, en la política pública? Lo que viene a la mente es lo mismo que pasa en la mayoría de los electores en este país o votantes en este país. ¿Para qué? Un voto más, un voto menos. ¿Cuál es la diferencia de si voy a votar o no voy a votar? Y luego además hacen lo que quieren. Y luego además, si yo levanto la voz, no va a venir el SAT, no va a venir la UIF, no va a venir el IMSS, no va a venir la Secretaría del Trabajo, no va a venir Protección Civil. Mucho tengo que resolver, como pagar las quincenas, las rayas, las semanas, asegurarme que me pague el cliente, que los grandes empresas me paguen a 60, 90 días, pagar el interés bancario, o sea, la luz es cara. La luz, la gasolina, y hablamos otra vez, es otro tema de la NEI, los monopolios. Que es un círculo vicioso en la medida en que sean pocos empresarios dando la batalla, pues es más fácil enfrentarlos desde el gobierno o enfrentarlos desde el interés que esté en el sentido contrario. Entonces, sí hay un incentivo para llegar a ese punto de masa crítica. Sí, correcto. Sí lo hay. Yo creo que esa es una de las responsabilidades de la NEI, de los que decimos que somos miembros de la NEI, de contagiar a otros en esto. Va a tomar mucho tiempo, sí, pero tenemos que hacer. Y esta idea de pues, que se sembró en el sexenio pasado, que va a seguir, de los pobres y los ricos, de los fifís y de los buenos, de los humildes y de los no, el empresario es malo, el aspiracionista, esta comunicación, una división social muy marcada de blanco y negro, la clase política. Es hasta absurda. Claro. Sin embargo, hay ejemplos lamentables que hacen que eso tenga eco. Pero yo creo que la postura no es contra el gobierno, como el gobierno no debería decir, es contra los empresarios. El asunto es que no se alcanza a articular esa sinergia, porque hasta pareciera que los intereses son contrarios. Sí, claro. Pero Felipe, platiquemos un poco de lo que es la coyuntura económica. Recientemente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo o amenazó a México con implementar tarifas arancelarias de 25% a las exportaciones mexicanas. Pues tú eres un exportador mexicano. Sí. Número uno, la pregunta es, ¿en qué sentido afectaría una tarifa de esta magnitud a una empresa como Form? Y número dos, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la estrategia tanto el gobierno como el empresariado mexicano frente a esta realidad y a esta amenaza? Fíjate, yo empezaría por tratar de poner en su justa dimensión qué tanto es una táctica de negociación, de saber el estilo de Donald Trump. Sí. Que liga esto, ¿no? Que liga esto mientras no arreglen el tema de el narcotráfico y la migración. Entonces me parecería que decir así tan a la ligera esto de 25% me parece más que es una estrategia para empezar a negociar, ¿verdad? Me voy a sentar a la mesa a negociar y empezamos con el 25 acá y deténme esto y esto y esto acá.
Me parece que hay un marco de Tratado de Libre Comercio que no es así como que, oye, pues nada más dijo Trump que sube 25 y todo lo demás es al traste. O sea, me parece que no es tan blanco y negro. Claro, hay una estructura legal Sí. que incluso compañías norteamericanas Sí. pueden presentar retos legales Sí. que echen para atrás acuerdos previamente Lo que establecidos. dijo la presidente esta mañana, de se van a encarecer sus productos, de yo le voy a subir también los aranceles. Una retaliación, Puede ser que claro. sí, puede ser que sí, pero me parece que tendríamos que replantearlo y repensarlo de una forma mucho más amplia. Es decir, oye, hay cierta lógica en lo que pide. Claro. O sea, es incluso algo de lo que... hay cierta lógica en lo que pides, oye, detengan la migración. Otra cosa son los derechos humanos, que a lo que yo soy es la migración ilegal, el tráfico de drogas, pues no podemos estar en contra de eso, ¿no? Nosotros, o a poco estamos a favor de que eso pase hacia nuestro país, no. O, por ejemplo, como en la parte económica nosotros pedimos que se utilice la política cambiaria para proteger el mercado mexicano y que se van a acabar de matar a la industria textil o zapatera en el Bajío, a la metalmecánica acá, con la importación barata de los aceros, o sea, también hay una cierta lógica de utilizar los instrumentos financieros y macroeconómicos de los gobiernos, como el uso o el monopolio de la fuerza pública para garantizar la estabilidad y la seguridad en los países, como para poner las condiciones económicas para que Ford, además de que haga productos para la industria automotriz, también piensa en invertir en la maquinaria para fabricar. Pues no hay condiciones para pensar en eso. Entonces, otra de las repercusiones va a ser cómo se encarecen los productos, efectivamente, porque todos nuestros clientes son de la industria automotriz. Contestando tu pregunta en el caso particular de Ford, todos nuestros clientes son de la industria automotriz. Muchos de ellos exportan, pero también distribuyen ese producto en el mercado nacional. Los que exportan autopartes, pues van a llevar ese 25% de la arancel del carro o de la camioneta o del vehículo que se ensambla en los Estados Unidos. Es decir, es cierto, es lógico que se va a hacer una transferencia en el aumento de los precios allá. Lo que habría que poner en la balanza no importa que suba, sin embargo me va a generar o mayores empleos o una mayor generación de... Es decir, no es tan fácil. Pero eso en México no estamos pensando en eso. La manzana de la discordia en esta discusión es la llamada sobrecapacidad manufacturera de China y cómo eso afecta tanto a la industria estadounidense como a la industria mexicana. Y la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido básicamente en dos sentidos. Uno, plantear un programa de sustitución de importaciones de China. Y dos, en la medida de lo posible, frenar ciertas inversiones delicadas de China. Por ejemplo, se publicó esta semana en The Wall Street Journal que hay oficiales del gobierno federal que están pidiendo a la BYD que espere unos momentos para realizar los trámites de la llegada de inversión de una nueva planta de vehículos eléctricos en México. Como un empresario que ha lidiado tanto con empresas estadounidenses como con empresas chinas, ¿cuál es tu perspectiva de esta respuesta del gobierno mexicano? Fíjate, más allá de esa coyuntura, pero alrededor de tu pregunta lo hacen como una consecuencia. Van administrando las bombas. Ya dijo esto Trump, ya dijo esto China, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿dónde está la agenda y la política de Estado de la administración mexicana? Si Trump no es reelecto dentro de 4 años y llega Harris, lo que tú gustes, Kamala, lo que sea, no estamos pensando vamos a replantearnos qué vamos a hacer como país en el día 1 del año 1 de la Están nueva respondiendo a lo que se está dictando. Estamos respondiendo a pura coyuntura. Esto de la sustitución de importaciones podría tener todo un lado de proteccionista, de el Estado metido en presa, que lo están haciendo ahorita de manera terrible, y luego por medio del ejército. Bueno, entonces esta idea de la sustitución de importaciones tendría que ser por medio de políticas públicas pensadas para que fuera de manera lógica yo como empresario en qué decido invertir y que eso se traduzca en que ya no tengas que importar y se sustituye. No que el gobierno diga ahora que sí y que no se va a sustituir. Porque entonces nada más vamos a hacer más grave el problema, ¿verdad? Claro. Tú sí vas a poder, tú no vas a poder, tú sí vas a poder, tú no. ¿Con qué lógica? Que es un episodio que ya se vivió en este país. Claro, con terribles consecuencias, ¿no? Y luego dimos el campanazo y abran todo y que el Estado no se meta.
Y estamos donde estamos. Y ahora se mete el Estado a lo que es de otra manera. Entonces, eso es porque no hay un uso estratégico, patriótico, nacional, cuerdo de las políticas públicas que permitan que empresas como Forum podamos generar empleos bien pagados, dignos, justos. Nosotros tenemos 150, la empresa la conformamos 150 personas. ¿Por qué no hay más? Claro. ¿Por qué no? Y pago impuestos, ¿no? De la nómina y de IVA y de ICR y todos los seguros que tenemos. O sea, ¿por qué no propiciar condiciones para que las empresas podamos generar? No para que el empresario se haga... Esta idea del empresario es malo y nada más quiere dinero, pues es lo que mueve los mercados. Es decir, no tiene nada de malo el dinero. Es cómo lo utilices, cómo lo consigas. Lo mismo el poder. Sí. Cómo se administre. Pero se llega con otra lógica, no con una lógica de hacer que el país crezca. Felipe, cerramos con esto. Hace unos momentos antes de empezar esta entrevista platicamos y dijiste algo que me pareció muy interesante, que es, para los empresarios mexicanos puede ser incluso menos difícil darle la vuelta a una situación donde se le impongan aranceles del 20-30% a las exportaciones mexicanas que las condiciones institucionales y Estado de Derecho en México. Sí, porque es lógico además, es decir, con ello no quiero decir mandar una idea equivocada de no quiero que haya aranceles. Lo que quiero decir es, eso no sería el verdadero problema, porque entonces si ese producto tiene aranceles, hago otro que no los tenga. ¿No? Oye, no lo hagas porque no, o lo puedo hacer haciéndolo así y con todo y arancel puedo ser más competitivo. Ese no es el tema. El asunto, hay condiciones para que yo pueda pensar en eso, para que yo tenga un incentivo de exportar. Hay condiciones, o tengo que estar preocupado si va a llegar la Secretaría del Trabajo, no a ver que lo esté haciendo bien y yo ser una mejor empresa, sino hay manera de que aquí salga algo para alguien. Extorsión, digámoslo abiertamente. Así me dijo una vez cuando hice una entrevista, lo dijo usted y estoy de acuerdo. Hay condiciones para que yo deje de pagar un seguro de gastos médicos para mis empleados porque hay un seguro social digno tipo Dinamarca al que puedan ir a ser atendidos. Hay condiciones para que yo no esté mortificado de si me van a dar un levantón, un asusto por llamada, porque traigo un carro de cierto modelo de año. Hay condiciones para que yo esté feliz y tranquilo y orgulloso de que los impuestos que yo pago con gusto no los tenga que sufrir todos los días en una hora de camino por el tráfico, por una planeación urbana deficiente, materiales de construcción deficientes, administración de obra terrible, ya no digamos de los recursos públicos. Es decir, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto nos cuesta como país esas vialidades? Lo que nos tardamos en mandar un camión cargado de aquí a Saltillo, en ese libramiento noreste, en las calles hechas pedazos de toda el área metropolitana, empezándolas por las vías principales, la reconstrucción de las gasas alrededor del río Santa Catarina, no de los recientes lluvias, de Jana de hace no sé cuántos años, la contaminación terrible de nuestra ciudad, el incendio de Cimeprode, que ayer parecía que era de noche a la 1 de la tarde. Las noticias que vemos, por ejemplo, hoy, de la deuda no es de 14, es 17, es de 21, 24, 20. Oye, ya dale 21, en 15 días son 30. Y luego noticias para los arrendamientos de camiones que no funcionan, que no son suficientes, que están descompuestos, que no funcionó, y la empresa fachada. En las reuniones que tenemos, los amigos que coincidimos, alguno que otro que tengamos un pequeño negocio, y en esta reflexión de queremos un México mejor, y de repente hago una pregunta nada más para provocar es, ¿quién deja lo que está haciendo para sumarse y cambiar este país? Pues en su sano juicio, pocos. ¿Quién? Es decir, las condiciones en quienes están al frente de nuestros gobiernos están hechas como para que no necesariamente estén los mejores o los más capaces en el sector, en el poder ejecutivo.
y ahora en el Poder Judicial. Así es. Aquí aproveché para hacer catarsis. Y cerrando mi respuesta con tu pregunta es, los aranceles como quieran. Necesitamos un gobierno competente, capaz, pensando en la generación de riqueza y que vea al empresariado, a las pymes. Como somos el 70% de las empresas de este país, que generamos el 50-60% de los empleos, casi el 90% de los empleos, que generen condiciones para que lo sigamos haciendo. A ver, para no quedarnos en esta situación tan dura del país, pues como emprendedor y como empresario eres un optimista por naturaleza, un optimista razonable, podemos decir desde algún punto de vista. ¿Dónde está la salida entonces de este país? ¿Por dónde empezamos? Oye, esta frase que me gusta, que es, soy un pesimista de corto plazo, como lo acabo de describir, porque dices, con ese panorama que describí, ¿qué es lo que hoy vemos en las noticias? O sea, no le estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Pero soy un optimista de largo plazo. Pero creo que ese futuro posible debe depender de nosotros. Hoy en la mañana que dejaba a mis hijos en la escuela decía, disfruta el día, este día no volverá. Así reza el credo de la escuela en la que van mis hijos. Que este día valga la pena. Sí. La buena noticia es que depende de ti. Y eso creo que tenemos que hacer los empresarios. Y me parece que es la principal lucha de la NEI. Ya está el qué. Y hay un planteamiento del cómo podría ser. Eficiencia, competitividad, en fin. Está en la página de la NEI con mucho detalle, con mucha claridad. Pero creo que la principal batalla o causa de la NEI también es cómo convencemos y entusiasmamos a otros empresarios a que caminemos en esta dirección de pedir, de exigir a nuestros gobernantes sin pelearnos con ellos, porque no me parece que sea la confrontación la salida. Claro. Recientemente estuvimos reunidos con algunos representantes del Poder Legislativo en el Estado. Es ¿cómo le hacemos para alinear los incentivos en que tengamos un mejor país? Que eso se traduzca para ellos en más recursos para hacer un mejor gobierno y que sigan en el poder mientras sean buenos y competentes. No debe de estar peleado lo que buscamos como sociedad, como empresarios y como gobierno. El asunto es que pareciera, no sabemos por dónde empezar. Así es. ¿Qué es lo que te decías? ¿Por dónde está el camino? A mí me parece que es hacer algo como esto que estamos ahorita, darnos un tiempo para reflexionar, para opinar, para transmitir lo que creemos que deberíamos de hacer es, y como decíamos jugando ahorita, es o se sienta a chillar de este lado, o te sientas a llorar de este lado, o te sientas de este lado a hacer algo. Los Felipe Flores, CEO de Forma Empaques y Embalajes y miembro de la NEI, muchísimas gracias por estar aquí en Código Magenta. Nos llevamos las reflexiones. Al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a Código Magenta. Un gusto saludar. Gracias.